FTC Noticias. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de FTC Noticias, su programa informativo. El día de hoy estamos Belén Rojas y su servidor Mario Chan. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bastante bien, la verdad, y emocionado porque el día de hoy tenemos un programa muy entretenido, muy interesante, con varios invitados que nos van a hablar sobre distintas temáticas. Tenemos 3 entrevistas que vamos a estar viendo a continuación, así que ahí vamos. El pasado 11 de mayo se cumplieron 40 años desde la primera movilización nacional contra la dictadura de Augusto Pinochet, la cual fue encabezada por la Confederación de Trabajadores del Cobre. Hoy nos encontramos con don Rodolfo Seguel, histórico dirigente sindical, quien fue presidente precisamente en esa época. Mucho gusto y bienvenido a nuestro espacio. Sí, mucho gusto de saludarte y de verlo a ustedes, dos jóvenes que están llevando la noticia e información a todos los minerales, así que muy feliz de estar con ustedes. Bueno, para partir nuestra conversación, me gustaría saber cómo se gestionó esta movilización, cuál fue el génesis y a partir de qué surgió. El génesis es bien largo a explicar, pero trataré de ser breve, porque cuando yo soy electo presidente de la Confederación del Cobre, el año 82, a fines de 82, principio del 83, enero, febrero, vengo de Caletones, sindicato de Caletones, profesional Caletones, y me toca hacer un congreso donde tengo que rendir cuenta a la asamblea, o sea, a los dirigentes sindicales de todo el país, entre el 19 y el 21 de abril, tradición que todavía creo que se mantiene. Y en esa cuenta se presentó un voto político, el cual yo participé y estaba de acuerdo completamente, presentado por la zona del Salvador de Sergio Barriga y por la zona del Teniente Eugenio López, y con nuestra participación. Ese voto era convocar a un paro nacional porque el problema de Chile no era de una ley más ni una ley menos, sino el conjunto entero el que había que modificar y cambiar. En otras palabras, sacar a la dictadura. ¿Por qué el cobre? Porque el cobre tenía fuerza, tenía sindicalismo, tenía gran organización, teníamos 22 sindicatos, 20.000 trabajadores afiliados, y el producto ingreso económico al país que daba al cobre era tan alto, más que ahora, que eso hacía temblar a la dictadura militar, el paro del cobre. Bueno, se acuerda el paro y entre el 19 y el 21 de abril, que fue histórico, se llenó de prensa a todo el mundo, se entregó la información que era increíble. En dictadura, un paro nacional del cobre, nadie se lo podía imaginar. Yo tenía solo 29 años, era un muchacho aún. Y ahí viajamos a Santiago, a prensa, a todo el país, llega con la información. Y a mí se me informa, más adelante, los primeros días de mayo, por el cardenal Raúl Silva Enrique y por Monseñor Alfonso Baeza, que iba a haber una matanza muy grande. Yo sabía de lo que estaba pasando en Rancagua, lo vi personalmente, como estaba con tanques y militares, se habían tomado la entrada de los minerales, de la calle Membrillar para arriba, y me informaban de Chuqui, estaba tomado Chuqui, me informaban de Salvador, tomado completamente Islandina. Totalmente tomado los campamentos con militares y fuerzas represivas, y me dice el cardenal a mí que iba a haber una matanza muy grande. Una matanza de los viejos míos, de mis trabajadores que me apoyaban a mí. Entonces yo tuve una serie de reuniones con distintos dirigentes sindicales, dirigentes políticos de la época, y con el cardenal que me dio la información, y yo tomé la decisión solo, unilateralmente, sin ningún compromiso de nadie más, de suspender el paro nacional y convocar a una gran protesta nacional, ya no a los trabajadores, sino que a todo el país. Me sacaron la mugre algunos dirigentes sindicales, Manuel Rodríguez, el teniente, otro de Salvador, otro dirigente de El Salvador, Raúl Montesino, y Eugenio López, del teniente también, más Sergio Barriga, El Salvador, que eran los más activos, las zonales más activas. Me dijeron de un cuánto hay, entre ellos mucho garabato. Yo le dije, muy bien, aquí está la llave, asuman ustedes la responsabilidad de una matanza, pero yo no la voy a asumir. Yo voy a llamar a una protesta nacional y si les gusta, gusta, si no les gusta, muy bien. Aquí yo me voy para mi casa y aquí se hará lo que ustedes digan.
Así como fui valiente para cambiar, atrevido para llamar a un paro, valiente para cambiar el paro por protesta, fui muy valiente para enfrentar a mis compañeros que estaban en contra. Y los comunistas eran Rodríguez y Montesinos, y los otros dos eran democristianos, López y Barriga. Y me dijeron que después de mucho, ya me dijeron, ya, no voy a decir los garabatos porque que decían, ya sigue con la protesta, te vamos a apoyar en tus protestas, pero no estamos de acuerdo. Póngale garabato a toda esa frase. O sea que no van a asumir la presidencia ustedes para convocar a un paro. No, sigue tú más, Rolfo, ya tú lo estás haciendo. Se convoca el 11 de mayo y es una protesta espectacular. Espectacular, que los milicos estaban locos, no sabían qué hacer, qué miércoles está pasando en este país. Y hemos llamado a esa la protesta contra el miedo, perder el miedo. La primera protesta es cuando se hace el primer forado al dique de la dictadura militar. 11 de mayo de 1983, Confederación de Trabajadores del Cobre, con su presidente Rodolfo Seguel, y todos la mayoría del Consejo Nacional, porque habían algunos que eran del lado de los milicos, y el resto eran todos de oposición, todos juntos. Fuimos los grandes promotores, autores, creadores de los grandes paros nacionales de enfrentar a la dictadura militar. El resultado de eso, hay mucha tragedia, muchos muertos, muchos despidos, se corre mucha sangre, pero para salir de la dictadura y llegar a la democracia no es gratis. Claro. Como no fue gratis perder la democracia, un bombardeo a la manera y cientos de miles de muertos en todo el país, recuperarla también, ¿no? Que muchas vidas se perdieron de trabajadores, de amigos, de compañeros, etcétera, porque todo es caro en la vida. La democracia es muy cara mantenerla y hay que saber lo que es la democracia. Y eso fue el inicio de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Después de esta marcha, que fue la primera, la más importante, ¿usted cuál cree entonces que fue el rol, tanto de su parte como de la Federación, para recuperar, para volver, ¿no?, a la democracia? De la Confederación de Trabajadores del Cobre teníamos 22 sindicatos. Federación se hizo después porque algunos sindicatos renunciaron o se achicó el número de trabajadores de Codelco y hubo que bajar de confederación a federación, porque claro, así lo estipula la ley. Menos de 20 sindicatos de ser federación. Bueno, todo el proceso lo encabezamos nosotros. Cuando digo nosotros, me tocó a mí ser cabeza de todo el proceso. Y como vi que se vino tanta gente, tantos gremios, los petroleros, los bancarios, los textiles, los de la construcción, los de la minería, pequeña minería, todo lo que se mueve en el trabajo llegó a mi oficina para entregar apoyo y ver qué seguíamos haciendo. Y a raíz del crecimiento en la organización del movimiento, yo no tenía nada más que hacer que unir a todos los trabajadores de Chile. Y formé el Comando Nacional de Trabajadores de Chile, el cual me tocó presidir, y formamos un comité político nacional de todos los partidos de la época radicales. Había un radical socialista, democristiano, comunista, etcétera. No había PPD. Todos formamos nuestro comité ejecutivo del Comando Nacional y a la vez hicimos comandos nacionales en las provincias y en las regiones. Organizar de Arica a Punta Arenas, me tocó a mí recorrer de Arica a Punta Arenas, organizando a los trabajadores y seguíamos haciendo protestas. Por lo tanto, la Confederación de Trabajadores del Cobre, hoy día Federación, es la organización principal de despertar a los trabajadores chilenos y al país en general en terminar con la dictadura militar. Hay muchas más, otros gremios. Antes que nosotros, estaba la Coordinadora Nacional Sindical, estaba el Grupo de los 10, etcétera. Todos algo hicieron. Está el paro del movimiento hubo 76 de los trabajadores del cobre, o 75, donde fueron relegados muchos dirigentes sindicales de Chuquicamata, de El Salvador y del Teniente, entre ellos mi secretario, que fue después Milton Puga, un gran dirigente sindical, que fue mi secretario. Entonces, no fui yo el iniciador. A mí me correspondió el momento oportuno, el tiempo oportuno, y estaba yo, y recogí todo lo que había, y aquí lo único que hay que hacer es unidad.
Y con la unidad yo hice esta convocatoria y se sumó todo el país, absolutamente todo el país. Y respecto, o sea, yo por ejemplo veo los libros de historias muchas veces que se menciona como uno de los hitos para hacer esta transición hacia la democracia al plebiscito. Yo creo que en realidad parte como por todo lo que usted nos comenta, por todas las movilizaciones que estuvieron antes, que derivaron en el plebiscito. ¿Usted considera que junto a la nacionalización del cobre, esta movilización liderada por la Confederación fue uno de los hechos históricos más importantes para la organización sindical? Yo le voy a decir algo que rara vez lo he comentado. Esta Confederación de Trabajadores del Cobre tiene hechos muy importantes y es la única organización del país. Tiene la creación de la Confederación del Cobre por el Negro Olivares. Luego, tiene todas las movilizaciones y movimientos sindicales del tiempo de la Unidad Popular. Luego, tiene el hecho más histórico para Chile, en la chilenización, en el gobierno del presidente Frei, y la nacionalización en el gobierno del presidente Allende. Y luego, el hecho más histórico de relevancia de movilización son las protestas nacionales contra la dictadura militar. Ese hecho está enmarcado como el segundo hecho histórico de movilización social más importante en la historia de Chile, en los libros que recogen todo lo que ocurrió en el país. Primero, el de los mapuches en contra de los españoles, y después la gran movilización de los trabajadores chilenos contra la dictadura militar. Eso es la Confederación eso fue la Confederación del Cobre, y eso es hoy día la Federación de Trabajadores. Eso representa. Yo espero de verdad que los dirigentes sindicales en la actualidad de las distintas divisiones asuman la responsabilidad de conducir a sus trabajadores y tratar de ser lumbrera para el resto de los trabajadores chilenos, porque requieren hoy día muchos líderes que no vemos con facilidad, salvo en las propias organizaciones sindicales. Y para ir cerrando y no quitarle más tiempo, quería preguntarle por sus recuerdos en su paso por la federación. ¿Cómo recuerda? Ya nos mencionaba que fue parte de estos hitos históricos súper importantes en la historia hasta del país, se podría decir. ¿Cómo usted recuerda su paso por la federación? Traumático. Era muy joven yo, 29 años, poquito mayor que tú, muy poco. Y se me vino el mundo encima. O moría con el mundo encima, o yo me enfrentaba a lo que había que hacer, y creo que lo hice bien, lo enfrenté. Tuve mucho apoyo, fueron muy leales conmigo todos los dirigentes sindicales de la oposición a la dictadura, socialistas, comunistas, democristianos y radicales, todos muy leales conmigo. Los mejores asesores que había en Chile, tuve los mejores abogados de Chile, que me ayudaron cada vez que estaba preso, tuve muchas veces preso. Y obviamente recuerdo la Confederación de Trabajadores del Cobre, MacIver 283, quinto piso, donde hice un discurso yo, desde el quinto piso, donde un dirigente me afirmaba de la cintura del pantalón, otro dirigente me afirmaba las piernas, y yo tenía unas 1000 personas en MacIver, con huérfanos, en la calle, y yo le hablaba del quinto piso para abajo a la gente, donde hay videos donde realmente fue espectacular. La Confederación del Cobre, jóvenes, fue lo más importante para mí y para el país, sigue siendo. Espero que los dirigentes sean dignos de la herencia que le hemos dejado nosotros. Muchas gracias, don Rodolfo, por estar acá en nuestro Muchas gracias a noticiero. ustedes. Próximos a conmemorar el Día de los Patrimonios, hoy tenemos un invitado bastante importante, Juan Barría, representante de Salvador Townside, una iniciativa que busca rescatar el legado patrimonial de la ciudad de El Salvador, la última ciudad minera del mundo. Bienvenido, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, sí, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias Muchas a ti gracias. por tu tiempo. Y bueno, preguntarte, empezando la entrevista, para que nos expliques un poco de qué trata esta iniciativa, un poco más a profundidad. Claro. Bueno, mira, nosotros somos parte de una corporación, El Salvador Townside, lo formamos hace poco. Está compuesto por varios salvadoreños, entre ellos la Lorena Stay, arquitecta, Rodrigo Ledesma, que es diseñador industrial, está Germán Ledesma, el abogado de la corporación, y se ha integrado a esta corporación Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, Jorge Arria, doctor arquitecto en patrimonio,
También está René Cerda, historiador de Potrerillos, Salvador. La Ivy Patterson, que es una norteamericana que es parte de la corporación y nos colabora desde Estados Unidos. Y el otro chico es Burgos, que es de Cobresal, que también incluimos parte de la comunidad cobresalina de esta corporación. Somos como 7 integrantes que formamos la corporación. Y bueno, en el fondo te puedo comentar que nosotros llevamos bastante tiempo investigando el origen de la ciudad de Salvador. Desde que estábamos estudiando en las universidades, cada uno en sus carreras, empezamos a indagar sobre las características particulares que tiene esta ciudad. Y bueno, como tú mismo lo deciste, El Salvador es la última ciudad del cobre en Chile y quizás del mundo, actualmente en vida, y que tiene 50 años más de vida gracias al proyecto Rajo Inca que está implementando Codelco Salvador. Nosotros en este momento hemos conversado varios proyectos con Codelco Salvador, en la cual estamos a la espera que nos respondan para poder organizar y programar en un mediano plazo 3 proyectos emblemáticos que tenemos en este momento en mente. Uno es el proyecto de la recuperación de colores de Salvador. ¿Ya? El arquitecto Raymond Olson, que diseñó la ciudad de Salvador, que fue contratada por la empresa Anaconda en la década del 50, propuso 4 colores para establecerlo en la ciudad, en las casas, en los edificios. Esos colores con el tiempo se fueron perdiendo, ¿ya? Y hoy en día hay un proyecto de poder recuperar el color original de las viviendas obreras de Salvador, las viviendas del sector americano y algunos edificios que también tienen colores particulares. El segundo proyecto que queremos implementar es el proyecto de la reforestación de la ciudad. También, la ciudad cuando se diseña y se construye, parecía una verdadera nave espacial, o sea, era como en el desierto de esta gran ciudad del futuro, que obviamente no había nada de vegetación, nada de árboles, y después con el tiempo la gente fue plantando sus árboles, vegetación. En la década del 80 ya prácticamente era una ciudad jardín, ¿ah? Estábamos hablando de diferentes tipos de especies de árboles, y al final se convertía en una ciudad jardín de Salvador. Y después con el tiempo, estos últimos 15 años quizás, hubo una despreocupación por parte de las autoridades de Codelco, que eran quizás otras autoridades, y fueron y se fue perdiendo eso. O sea, la gente se fueron talando árboles, hubo una despreocupación por todas las áreas verdes, y etcétera. Igual que el tema del color, se fueron pintando diferentes colores las casas, no había como un orden, no había ningún plan de mantención que rescatara la ciudad original, en el fondo de eso. Y el tercer proyecto, que está vinculado con un cuarto que puede ser, es el proyecto Volver a Salvador. Ese proyecto consiste básicamente en poder, una de las casas, poder que esté actualmente desalojada, se pueda aplicar el color y esa equiparla con un pequeño museo, se puede decir, okay, con los mismos mobiliarios de la época, ¿ya? Y invitar a las familias o trabajadores que estuvieron por muchos años, generación en Codelco, y poder invitarlos para que ellos vuelvan a Salvador a poder en el fondo descubrir ese encantamiento que tenía Salvador de esa época. Y bueno, ahí tuvo un tema que hay que ver cómo se arma. Y lo otro es un museo que queremos establecer también en Salvador, un museo donde se muestren imágenes. Estamos también elaborando unas maquetas. Hemos hecho varias maquetas y estamos haciendo varias maquetas más para poder exponerla en este museo, y ya sea también material gráfico, objetos, todo lo que representa un poco la parte histórica y de identidad de Salvador. Claro. Y también nosotros entendemos que, aparte de todos estos proyectos que nos menciona, una de las cosas a las que apunta la organización también es a poder declarar El Salvador como patrimonio. Exacto. ¿Usted cómo ha visto este compromiso de parte de la administración de Codelco para poder alcanzar como este objetivo? Mira, nosotros, yo creo que desde hace como 4 años atrás, estamos ya elaborando un expediente sobre el catastro arquitectónico de la ciudad minera de Salvador. Y en esa época, antes de la pandemia, 2019, el estallido social, tuvimos ya el primer contacto directo con Codelco, porque anteriormente habíamos intentado varias veces con otras administraciones y nunca tuvimos esa suerte o ventaja de poder que nos recibieran. Nosotros en el 2019 concretamos una exposición en El Salvador, en donde nos recibió el gerente y todas las autoridades que están actualmente, y a favor
de que El Salvador es un elemento patrimonial. O sea, aunque no esté declarado, por todo lo que nosotros hemos desarrollado y por toda la gente que vivió en El Salvador es un patrimonio actualmente vivo que no está declarado. ¿Ya? Nosotros, hace muy poquito, en marzo, o sea, estamos hablando hace dos meses atrás, ingresamos la primera solicitud de declaratoria como zona típica y monumento nacional al Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, en este momento ya está presentada una solicitud, está en revisiones por el Consejo de Monumentos Nacionales. Todo esto es un proceso ahora largo, de revisión, seguramente nos van a decir, oye, ajunte estos otros antecedentes, etcétera. Claro. Toda la información que hemos construido se va a ir ajustando a través del tiempo. Codelco está al tanto de lo que estamos haciendo nosotros. Directamente todavía no tenemos como ese apoyo así directo, ya lo estamos apoyando sobre esta gestión, pero sí están en conocimiento de lo que estamos haciendo. Pero nosotros tenemos un apoyo tremendo de muchas instituciones académicas del mundo, desde el punto de vista del patrimonio. Tenemos los premios nacionales de arquitectura que nos han apoyado. Hay mucha gente importante del ámbito de la arquitectura, del patrimonio, que nos están apoyando con este proyecto, con sus cartas de compromiso. Así que bueno, ya una vez que establezcamos bien la corporación, la formación de la corporación legalmente en diario oficial, vamos a tener la posibilidad de poder generar proyectos, de autofinanciarnos proyectos, ¿ya? Para poder presentárselo también a Codelco. Estamos ahora con 2 proyectos de publicaciones. Estamos haciendo una publicación sobre la vida y obras del arquitecto Raymond Olson, con el apoyo de la I.P. Patterson y Ángela Vergara, que es una escritora muy famosa chilena que está radicada en California, Estados Unidos, y que nos está colaborando en todo el trabajo de investigación sobre publicaciones. Ella ha escrito mucho sobre el tema obrero en Chile. Y el otro proyecto es una publicación de un catastro arquitectónico en la ciudad, social, arquitectónico, urbano, que vamos también a trabajar durante este periodo para poder publicarlo y poder entregárselo también a Codelco Salvador. O sea, la idea es poder ir materializando proyectos a través de la corporación para que el Codelco Salvador vaya a tener esta información y así vayamos, nos sentamos en una mesa para dialogar, para ir dando el puntapié o los lineamientos de cómo podemos configurar el patrimonio y la zona típica de Salvador. Claro. Básicamente eso es lo que estamos desarrollando. Quedándonos con el tema de Codelco, estos proyectos de expansión que tiene la empresa podrían de alguna u otra manera afectar la arquitectura de la ciudad de El Salvador. Bueno, mira, lo que pasa es que El Salvador es una ciudad muy particular porque, primero que nada, tú sabes que todas las camping towers industriales que se diseñaron hace muchos años atrás, la industria siempre está como muy cerca del asentamiento humano, minero en este caso de la ciudad. El caso de Chuquicamata, las salitreras, están en el mismo lugar, claro. Mientras que El Salvador está básicamente a 5 o 7 kilómetros de las faenas mineras. Entonces, Salvador es una ciudad que está como aislada de las faenas mineras. Entonces, en ese sentido, pues, tiene esa ventaja, ¿ya? Y ahora Codelco ha implementado una serie de proyectos que se han materializado a través de estos últimos 4 años con el proyecto Rajo Inca, que han sido bastante valiosos. La remodelación de la Plaza de la República, el parque temático deportivo que están haciendo ahí detrás del hospital, han repavimentado todas las calles del centro de la ciudad, etcétera. O sea, igual hay un interés por la ciudad, ¿ya? Y que la nueva comunidad que está viviendo en Salvador está como entendiendo de alguna forma ese proceso. Claro. Por último, nos enteramos que el equipo de Salvador Townside hace poco fue declarado también como ciudadanos ilustres de El Salvador. ¿Qué significa para ustedes este hecho? Bueno, eso significa que hay un compromiso mucho más fuerte para seguir trabajando sobre el futuro de Salvador. Claro, el 15 de noviembre del año pasado fuimos a través de Codelco Salvador, nos eligieron como Salvador Ilustre. Entonces eso significa que tenemos un compromiso mucho más fuerte y va a poder seguir avanzando en los proyectos. Entonces eso yo creo que es el puntapié también para que sigamos avanzando junto con Codelco Salvador. O sea, ellos mismos nos reconocen a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entregarle a Codelco Salvador lo que significa el patrimonio de Salvador, a entender bien hacia dónde va el futuro de Salvador. El patrimonio puede estar mezclado con lo que fue antes Salvador y con lo que se está haciendo hoy en día. El eslogan de Codelco es un nuevo Salvador. Entonces yo creo que ese es el mensaje que nosotros estamos entregando como corporación, para que Salvador pueda ser declarado
Y esa declaratoria en el fondo también sea un beneficio para la empresa Codelco, no solamente para la gente que está interesada en el patrimonio, para las comunidades, sino que para que Codelco también sea una empresa sumamente sustentable en el tiempo y a nivel mundial. Hoy en día los patrimonios industriales en el mundo, en Europa, potencian a las empresas donde están trabajando su gente. Entonces, yo creo que en ese sentido, para Codelco Salvador sería pero un hito importantísimo de que Salvador se declare una zona patrimonial y una empresa que está funcionando actualmente como el cobre. Sí, y con respecto a alguna actividad que ustedes como Salvador Townside vayan a realizar en el Día de los Patrimonios, ¿tienen algo planificado? Sí, tenemos planificado aquí, damos el dato al tiro, el 27 de mayo a las 9 de la noche a través de la plataforma de Facebook Live, y vamos a ver si también por la plataforma del canal de YouTube, vamos a hacer un conversatorio internacional. Okay. Va a estar la Ángela Vergara, que es esta escritora chilena que está radicada en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre los campamentos mineros, sobre El Salvador, sobre el patrimonio de El Salvador, y va a estar también Ipi Patterson, nuestra miembro de la corporación, y estamos invitando a autoridades de Codelco. Ya le mandamos la autorización, la invitación, perdón, para que nos respondan, para ver si participa. Esperemos que puede ser ya sea el gerente general, don Cristian, o si no, Mauricio Palma, que es el gerente de comunicaciones, para que puedan también participar en ese conversatorio. Así que están todos invitados para el día sábado 27 a las 9 de la noche por la plataforma Salvador Townside en Facebook Live. Eso. Muchísimas gracias por la invitación. Un agrado tenerte acá como invitado. Muchas gracias. Y ser parte de nuestro espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encontramos con un invitado bastante especial, Mario Gutiérrez, quien es asesor de la Federación de Trabajadores del Cobre, para hablar un tema bastante importante, que es el proyecto royalty minero que se está discutiendo actualmente en el Parlamento. Muy buenos días, Mario, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias, buenos días a ambos. ¿Qué tal? Para ponerlos un poco en contexto, durante el año 2021, desde la Federación de Trabajadores del Cobre, se presentó una propuesta nacional que presentaba cómo capturar la renta económica de las empresas mineras privadas. Y actualmente se está discutiendo el proyecto del royalty minero en el Parlamento, y nos gustaría saber primero, para poder contextualizar a todos nuestros auditores, en qué consiste el royalty minero, en palabras generales. En palabras generales, el royalty es básicamente la búsqueda por parte del Estado de captar una porción de la renta económica que se generan en las mineras producto de los mayores precios. Trato de ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando una compañía minera desarrolla un negocio, evalúa un proyecto a una rentabilidad 12%, 15%, y sobre eso el inversionista dice: me conviene poner mis recursos en esta faena minera porque voy a tener una rentabilidad de un 12 o un 15% sobre el patrimonio. Claro. Y en vez de ponerlo en un banco, lo pongo en una faena minera. Claro. De eso se trata las evaluaciones de proyectos y las inversiones que desarrolla cualquier empresario, incluido el Estado. Codelco también evalúa de la misma manera cualquier proyecto. ¿Qué es lo que ocurrió en nuestro país? Hasta el año 2000 los precios del cobre eran de $1.20, $1.5 la libra de cobre, y los costos que tenían las faenas mineras eran de 80, 90 centavos. Sin embargo, el año 2005 el precio tuvo una alza sostenida en el tiempo. Básicamente era una suerte de preámbulo a propósito de la descarbonización que va a tener el planeta, de tal manera que hubo una demanda fuerte por parte de China del cobre, y eso significó que los precios que tenían $1.50 pasó a $3.50 o $4. Y las faenas mineras que tenían costos de 90 centavos se dieron cuenta que de la noche a la mañana, no por la gestión, no por el mérito de los ejecutivos haciendo bien el trabajo, de los operadores, de los mantenedores, sino que simplemente por el precio, ellos se encontraron de que por cada libra, si antes ganaban 30 centavos, hoy día empezaron a ganar $2.50 por cada libra. Claro. Y eso significó que en el superciclo del precio del cobre entre el año 2005 y el 2014, las compañías mineras tuvieron rentabilidades y utilidades nunca contempladas, pero fue solamente por el efecto del precio del cobre. Hay un estudio de la Chile que dice que las compañías mineras privadas, las principales de nuestro país, producto de la renta económica, es decir, por el aumento del precio y no por gestión, las compañías mineras se llevaron del país $114.000 millones. Ese es como el tema. Entonces,
como estamos hablando de que es un recurso de todos los chilenos, lo razonable es que el capitalista, el inversionista, se lleve una rentabilidad de un 12 a un 15%, pero no las rentabilidades que tuvieron en los años 2009, 2010, en donde Collahuasi, Anglo American, Escondida, con BHP, el grupo Antofagasta Mineral, tuvieron rentabilidades de 80, 90% sobre su patrimonio. Es decir, estas faenas mineras con 3 buenos años del precio financiaron más del 100% del patrimonio. Por lo tanto, fue una rentabilidad excesiva y por lo tanto lo que se dijo, oye, si ese es un recurso de todos los chilenos, ¿por qué estas mineras se están llevando los gananciales producto del precio internacional? Ese fue como el enfoque y por lo tanto se dice, si este es un recurso de todos los chilenos, lo razonable es que los recursos que se generan producto del precio se queden en nuestro país. Son poquitos los que toman las decisiones. Y con sus recursos, entre otras cosas, han comprado la clase política y es lo que estamos viendo hoy día en el Parlamento, en donde nos dicen a los usuarios de ISAPRE que nos deben 1.400 millones de dólares y ayer el Senado sacó una ley en donde dice no les vamos a devolver, vamos a mantener la sanidad económica de la ISAPRE, etcétera. Uno no se explica. Entonces, cuando sale el tema del royalty, las mineras empiezan a decir, oye, riesgo país, voy a evaluar si sigo haciendo las inversiones, una política y una campaña de terror que hace que la sociedad se paralice y la clase política sigue beneficiando a los poderosos en este país. Los grupos mineros principales, Anglo American, Glencore, BHP, AMSA, ellos generan hoy día el 80% del cobre en nuestro país, que ellos están teniendo en promedio rentabilidad de un 70% sobre patrimonio, pero que esa rentabilidad se debe exclusivamente, insisto, al precio y no existe una conciencia ciudadana que presione a la clase política para decirle, oye, hay modelos y ¿por qué no generamos mecanismos para que esa renta se quede acá? No necesariamente como plata para el Estado, sino que nosotros dijimos, mira, si una compañía minera exporta concentrado, que pague más impuestos. Si en vez de exportar concentrado, funde ese concentrado y lo transforma en cobre metálico a través de fundiciones, que pague menos impuestos. Es una buena política pública. Es más, si esa compañía, en vez de exportar el lingote de cobre, el cátodo lo exporta como láminas de cobre con mayor valor agregado, paga menos impuestos, de tal manera de que toda esa manufactura, ese procesamiento de esos recursos se generen en nuestro país y eso significaría mayor tecnología, mayor industrialización, mayor conocimiento y por lo tanto mejores condiciones salariales para nuestro país. Respecto al proyecto del royalty, que viene, como usted dice, a regular esta situación y también a enfrentar un poco esta injusticia que de cierta forma existe, ¿usted cree que considera el proyecto que actualmente se está discutiendo alguna de los fundamentos planteados por la Federación en el 2021? Una parte. El proyecto inicial, que ya salió hace muchos años, era plantear lo que se llama una renta ad valorem, que es un porcentaje sobre las ventas, independiente de lo que ocurra con esa faena minera, pague el 2% o el 3% de las ventas para recaudar al Estado. ¿Cuál era el problema que tenía esa política? Que no distinguía entre un yacimiento y otro. Y el problema era que Collahuasi, que tiene una ley minera del 1,4, que produce 600.000 toneladas y que genera márgenes de 2.000, 3.000 millones de dólares, no tiene ningún problema. Pero Cerro Colorado, que es una faena de BHP, el mismo Gavi de Codelco, el Soldado de Anglo American, que está aquí en La Calera, son faenas que tienen leyes mineras muy bajas, son yacimientos muy antiguos, por lo tanto sus márgenes son muy pequeños, de tal manera que si tú le aplicas la misma regla a todas las faenas, a algunas las ibas a dejar en la UTI y a otras no le ibas a hacer nada. Claro. Por eso nosotros dijimos, el ad valorem como política transversal no sirve, porque no da cuenta de las realidades de cada yacimiento. Esta propuesta que hoy día está en el gobierno apunta a eso, toma en parte, tiene una política, un 1% de ad valorem, pero además tiene una renta económica que llega hasta el 28%. Eso apunta, solo que le están dando una serie de franquicias respecto de depreciaciones, respecto de
incentivos para que ellos reinviertan, que me parece bien, incentivos para que descuenten los gastos de exploración, etcétera, etcétera, pero de todas maneras estamos hablando de un royalty que en el mejor de los casos, según las mismas informaciones del gobierno, va a representar en régimen el 0,47% sobre el Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de 1.800, 1.900 millones de dólares anuales contra 800 de los mejores años. O sea, estamos doblando o multiplicando por 2,5 el actual royalty contra el nuevo royalty que se estaría aprobando en el Parlamento. ¿Cómo podría mejorarse esta propuesta o qué cree usted que le falta para dejar de ser tan conservadora? Apuntar derechamente a buscar una renta económica que tome en consideración las rentabilidades de cada uno de los yacimientos, que eso no lo toma en su magnitud porque le pone un techo, porque el Ministerio de Hacienda negoció con la derecha política para que efectivamente la renta total de la faena minera, incluido todo otro impuesto, tenga como tope 46%. Entonces, si la empresa paga en primera categoría un 27%, lo máximo a lo cual puede llegar para llegar a este 46 en la regla de 3 es un 20% más. Desde nuestra perspectiva, sí, apunta a mejorar, pero claramente si no son 100.000 millones de dólares los que se van a llevar en este nuevo superciclo, van a ser 60.000 o 70.000 millones de dólares. O sea, igual van a tener que seguir teniendo rentabilidades del 40-50% los grandes yacimientos. Y en comparación con el impuesto específico a la minería que rige actualmente, ¿este proyecto logra rescatar para el Estado chileno las grandes rentas económicas? No, es lo que yo te decía. El impuesto específico, el anterior royalty, era en su mejor momento recaudó 800 millones de dólares. Claro. Y ahora esta nueva ley, en su mejor momento, va a rescatar el 0,46% del Producto Interno Bruto, o el 0,47 en régimen. Y 0,47 sobre el Producto Interno Bruto son 2.000 y tantos millones de dólares. De 800 a 2.000 y tantos millones de dólares. Para usted, entonces, ¿cuál sería el principal desafío de aquí en adelante respecto a este proyecto? A ver, yo creo que este proyecto ya el partido está jugado. No hay fuerzas sociales suficientes en este país que sean capaces de torcer el lobby de los grandes empresarios, de tal manera de que el Senado ya aprobó. De hecho, este proyecto fue rechazado en 3 ocasiones. El Ministerio de Hacienda tuvo que hacerle una corrección, una segunda corrección, una tercera corrección, una cuarta corrección, de tal manera de que cuando el Senado o los grupos empresariales estuvieron de acuerdo, dijeron, ok, ahí le dijeron a los senadores, ya, háganlo. Por lo tanto, ¿hay alguna posibilidad de que la ciudadanía de este país pueda cambiar eso? Hoy día ninguna. Este royalty tiene algo distinto a los anteriores, y es que va a dejar 450 millones de dólares en redistribución para la descentralización. Las comunas mineras, el fondo municipal, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, etcétera. Hay una serie de instancias que administran recursos para fomentar el desarrollo de las distintas regiones, que hoy día van a verse beneficiadas porque 450 millones de dólares de este proyecto van a ir directo para ello. El llamado, como usted dice, también es para poder educar a la ciudadanía respecto a este tema, de que se enteren las diferencias en realidad como de el royalty antiguo, del que se está discutiendo ahora, también para poder generar una discusión al futuro. Yo creo que es la gran tarea pendiente. Parte importante de las cosas que están ocurriendo en nuestro país tiene que ver con la apatía de la ciudadanía, que no está con interés en informarse respecto de los temas importantes en nuestro país, y estamos preocupados de otro tipo de cosas, y por lo tanto los grupos que manejan la política y manejan la economía siguen haciendo lo que ellos quieren hacer, porque no tenemos una ciudadanía como contraparte para poder decirle, oye, ¿qué está pasando? Claro. Ese es como el tema. Por eso son importantes este tipo de espacios que permiten entregar información como para que la gente pueda entender lo que realmente ocurre en este país. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a don Mario Gutiérrez por haber estado junto a nosotros el día de hoy y habernos respondido nuestras consultas. Agradecidos con su tiempo, don Mario. Muchas gracias a ustedes. Encantado de colaborar cuando sea necesario. Y respecto a lo que estuvimos conversando con el asesor Mario Gutiérrez, les comentamos que recientemente fue aprobado el proyecto de ley del royalty minero,
por la Cámara Baja de Diputados, considerando todas las modificaciones del Senado. Así que solamente queda a la espera de que el presidente de la República, Gabriel Boric, pueda firmarlo para que sea promulgado ley. Y aquí concluye esta edición de FTC Noticias. Agradecidos con su atención. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @FTCobre, y estuvimos Belén Rojas y Mario Chang. Nos vemos en un próximo programa. Hemos presentado FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.